tienes una empresa, pero de ella participa tu hijo y además no solo está tu hijo que no hace las cosas como a ti te gustaría, sino que también resulta que está tu hermano, tienes un socio, las mujeres de estos. En definitiva, puede ser uno de esos empresarios que podrían ser un porcentaje muy alto de la típica empresa que hay en España, que es una pyme familiar. Y esto es difícil de gestionar, ojo. Yo también lo digo en experiencia propia, que ya sabéis que Diario Área es una empresa que tiene 70 años a la espalda y yo represento esa tercera generación. Pues aquí hay alguien que vamos a escuchar que nos puede ayudar a llevar ese relevo generacional y que tu empresa no acabe como una pelea de la UFC. Estamos hablando con el que ha inventado el método Granda, Luis Granda. Muy buenas. Muy buenos días, Pablo. Un placer estar aquí, agradecerte tanto a ti como a Área Costa del Sol pues la posibilidad y a CIT la posibilidad de estar aquí contigo y compartir experiencias y compartir conocimiento, que al final creo que es lo más gratificante. Claro, hombre, porque yo creo que lo estamos diciendo en la introducción, ¿no, Luis? Corrígeme si me equivoco y tú me podrás dar algún dato más concreto, pero yo creo que en España la gran mayoría de las empresas son estos, pymes familiares, ¿no? Por supuesto, y aprovecho también para darte la enhorabuena, que no sabía que eres tercera generación, una empresa con más de 70 años, creo que además es para celebrarlo, ¿no? Cada año y obviamente todos sabemos el esfuerzo, el sacrificio que hay detrás de cada día, de cada mes, de cada semana, de cada año. Sí, efectivamente, en España el 93, creo que es la última estadística que ha salido, de todas las empresas son las empresas familiares. Yo, que soy de La Coruña, aunque no vivo en La Coruña, tenemos el honor en La Coruña de tener la empresa familiar más grande de España, que es Inditex, porque el fundador, el señor Ortega, todavía mantiene el 59,24% de las acciones de Inditex y, por tanto, es la empresa familiar más grande de España. Con lo cual, creo que tanto el tema del relevo generacional, como comentabas, ¿no? Como el tema de la optimización fiscal, creo que son temas fundamentales tanto para la familia empresaria como para la empresa familiar. Y ahí apareces tú, aparece el método Granda. A mí hay una frase que me gusta mucho que leí en Dubái precisamente del fundador de los Emiratos, que era Zayed el Sultán Al Nahyan, que él decía: mi abuelo iba en camello, mi padre iba en camello, yo voy en Ferrari, mi hijo va en Ferrari, mi nieto volverá a ir en camello. Un poco porque, fruto de no saber manejar este tipo de operaciones, de transiciones, acabamos del Ferrari al camello. Para eso está el método Granda, para que el nieto y el bisnieto sigan en el Ferrari, más o menos, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que yo soy cuarta generación de familia empresaria, que no de empresa familiar. Yo distingo entre familia empresaria y empresa familiar. Sí. Familia empresaria es aquella que todas las generaciones son empresarios, independientemente de que sigan con la continuidad de la empresa familiar o no. Yo, obviamente, si se dan las circunstancias, recomiendo siempre y tratamos de fomentar que la empresa familiar pues, sobreviva de generación en generación, pero yo creo que una de las mayores libertades que debemos de tener las personas, que debemos tener los hijos, los nietos de empresarios familiares, es hacer y dedicarte a lo que verdaderamente te gusta. Por tanto, si tú quieres desarrollar una carrera profesional, empresarial, como empresario, fuera del ámbito de la empresa familiar, pues para mí tener esa decisión, tener esa rotundidad y tener esa determinación, pues creo que es muy loable. Es que yo creo que ese puede ser casi uno de los primeros fallos, ¿no? En casa tu padre es pescador y quiere que su hijo salga pescador casi por cojones, hablando mal y pronto, y no te queda otra. Oye, pues no, dale la oportunidad al niño de elegir, porque si le obligas probablemente lo haga peor de lo que lo estás haciendo tú. Bueno, yo creo que la empresa familiar es una cosa que digo. Yo pertenezco desde hace ya más de 10 años al Consejo de la Empresa Familiar de la CEA. La CEA es la Confederación de Empresarios de Andalucía. Soy presidente también del del Foro de Empresa Familiar, del Club Cámara Noroeste de Galicia. En fin, estamos absolutamente especializados en el ámbito de la familia empresaria y de la empresa familiar desde el año 94, porque fue cuando yo pues, fundé el despacho. Yo no quería seguir, no quería seguir, no, yo ya no entré en la empresa familiar, porque a mí mi trabajo me apasiona, me encanta, eso hace que le dedique muchas más horas, muchas veces de las que el cuerpo pues puede, pero creo que es fundamental hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces yo creo que
el que trabaja en la empresa familiar, una cosa que digo en las conferencias, es que tiene que quererlo de verdad, Claro. desde el corazón y con pasión. Es decir, tiene que ser una decisión de verdad tomada. No tiene que ser una decisión tomada por la inercia, ni por, obviamente, imposición de los padres. Y ocurre, claro. Muchísimas veces, Muy frecuente. muchas veces, hay muchos hijos de empresarios que les gustaría haber tomado toda la decisión en su día, que muchas veces dicen pues que ahora es muy tarde ya para tomar decisiones. Nunca es tarde para cumplir los sueños de cada uno. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser valiente, hay que ser coherente y honesto con uno mismo, y al final, si en la empresa familiar tienen que estar, como siempre digo, tienen que estar los mejores, y si los mejores están en la familia, pues habrá que tener a alguien, un CEO externo, habrá que tener un gerente externo, porque creo que lo importante, y no debemos olvidar, una cosa que yo siempre recalco mucho, y es que la empresa, el valor de la empresa es patrimonio de la familia. Totalmente. Entonces yo imagino, viendo un poco el briefing que nos mandáis, que mandas tú a través de CIT, a los cuales damos las gracias una vez más, porque consigue que se sienten grandes protagonistas como Luis Granda en este podcast de Más que Negocios. Luis, todos los entrevistados que nos pasa CIT sois la caña, macho, todos tenéis una historia fascinante que contar, ¿no? Y leía un poco vuestro resumen de lo que era el método Granda, y a mí se me venía un poco a la imagen, a la cabeza de, yo me imagino a Luis, ¿no?, sentado con un padre y con un hijo, y dice, bueno, voy a hablar con el hijo. Analizas un poco al hijo, llegas al padre y le dices, oye, que mira, tu hijo no quiere continuar con la empresa de tornillos, déjalo que vuele, y yo te voy a echar una mano a buscar un CEO, porque aquí facturas mucha pasta, y como lo coja tu hijo, lo arruinas, ¿no? Y ya entonces das con la tecla para que esa empresa siga. Es un poco el imaginario que yo tengo del método Granda, ¿no? Bueno, vamos a ver, el método Granda surge en el año 2006, porque fuimos el segundo despacho de España en estar certificados con la ISO 9001, cuando eso no era tan habitual en las empresas españolas y mucho menos en los despachos profesionales, ¿no? Entonces el método Granda ha sido una consecuencia de todos esos procedimientos y de toda esa metodología que nosotros hemos implementado en nuestro despacho. Obviamente en el despacho hay más profesionales que yo, y bueno, pues atendemos a clientes de toda España con problemas no solo de relevo generacional, sino también quizá lo más importante también y lo que más preocupa al empresario es el tema de la optimización fiscal, ¿no? Creo que en España tenemos grandes figuras tributarias muy eficientes para que el empresario pueda proteger su patrimonio por un lado y por otro lado optimizarlo fiscalmente en todos los impuestos desde una perspectiva global, una perspectiva 360, tanto renta, patrimonio, sociedades, grandes fortunas, sucesiones y donaciones, ITP, IVA, en fin, lo que viene a ser el sistema tributario español, que no son muy conocidas. Es verdad que cada vez se conocen más gracias a las redes sociales, ¿no? Precisamente nosotros, que impartimos muchas conferencias, este año vamos a cerrar con récord de 47 conferencias sobre temas de familia empresaria y empresa familiar a lo largo de toda la geografía española, pues en colegios de economistas, cámaras de comercio, confederaciones de empresarios. Aquí en Málaga, por ejemplo, haremos 2 hasta final de año, una en la CEME, la Confederación de Empresarios de Málaga, una en formato presencial el 26 de octubre y otra en diciembre ya en formato online. Creo que es fundamental hacer una labor de divulgación, hacer una labor de sensibilización al empresario, que existen este tipo de herramientas, y en ese sentido, pues ayer precisamente hemos abierto un canal de Instagram en el despacho, profesional obviamente, para compartir experiencias, obviamente anónimas, sin dar nombres de clientes, pero experiencias que pueden ser muy útiles para otros empresarios, y también pues, cuestiones técnicas, sentencias, jurisprudencia, estrategias de optimización fiscal, que creo que puede ser pues muy útil para, como digo, muchos empresarios y muchas familias empresarias. Bueno, pues nos va quedando un poquito más claro, Luis, en qué consiste ese método Granda. Por un lado te ayuda en esa transición generacional, ese relevo, para que sea lo menos doloso, menos perjudicial posible. Por otro lado también te ayuda a que los recursos que tienes sepas invertirlos o sepas moverlos para que a nivel fiscal y tributario pues no te afecte,
o saques partida de ello, ¿no? La verdad que me parece súper interesante porque efectivamente dices que un 93% de las empresas pueden ser potenciales clientes en este país del método Granda, pero no tiene que ser fácil. No sé cómo llega el cliente a ti si tú haces una labor de búsqueda y dices vamos a por este, o el cliente un poco fruto de la desesperación va a ti, porque el empresario el empresario español en general, me imagino que en todos lados suele tener esa pizca de ego y no tiene que ser fácil, ¿no? Implementar ese método Granda ante el prototipo de padre, abuelo, que lleva ya un montón de tiempo haciendo con un modelo implementado ya de muchos años y que ahora tú le tienes que decir, oye, por aquí no. Y es que además una de las cosas que hay que cambiar es que veo que tu hijo y tu sobrino, como sigan aquí los dos, va a haber problemas y te recomendaría esta tercera vía de un externo. No tiene que ser fácil, ¿no? Bueno, muchas veces el empresario es consciente, otras no quiere ver, también ocurre, ¿no? Pero yo siempre digo que antes de acometer un relevo generacional, un proceso, esto tiene cuatro ámbitos. Tiene el ámbito emocional, el ámbito civil, el ámbito mercantil y el ámbito tributario. Es muy importante el ámbito tributario, muy importante, porque efectivamente en España, en la comunidad autónoma de Andalucía, como el resto de comunidades, pues tenemos ventajas en determinados impuestos, ¿no? Con respecto a territorio común, ¿no? Porque las comunidades autónomas tienen potestad normativa, pueden legislar en un tramo de renta, también en transmisiones patrimoniales y en sucesiones y en patrimonio, ¿vale? Por lo tanto, esa capacidad normativa que tienen, pues tratan en algunas comunidades de fomentar ese relevo generacional desde el punto de vista tributario y también civil. Pero yo siempre digo que antes de acometer un relevo generacional desde el punto de vista civil o desde el punto de vista emocional, hay que tener una estructura societaria adecuada. Una estructura societaria adecuada que permita realizar un relevo generacional adecuado. ¿Esa estructura cuál es? Bueno, pues obviamente, y ejerciendo de gallego, siempre digo depende, ¿no? ¿Por qué depende? ¿Qué depende? Pues depende de la situación personal del empresario, depende de la situación familiar, depende de la situación patrimonial y depende de la situación empresarial. Digamos que todos esos datos, pues si se me permite la expresión, se meten en una coctelera y ahí sale pues una estructura societaria adecuada no solo para el momento actual, sino para donde quiere estar el empresario desde el punto de vista patrimonial, empresarial y familiar dentro de los próximos 10 años. Esto es un tema de planificación. Es un tema de planificación. Por eso siempre digo que somos complementarios al asesor habitual de la empresa, porque nosotros hacemos un trabajo complementario, pero no sustitutivo. Estamos muy especializados. En el año 94 nos enfocamos ya desde el inicio en despacho a esto, llevamos 30 años dedicándonos solo a esto, y nosotros somos pues como un traumatólogo que opera 200 rodillas al año. Ese es un poco el símil. Y que es que, claro, es que tú dices que cada caso es un mundo, ¿no? No puedes hacer un análisis genérico porque efectivamente después haces un estudio de cada caso y cada uno tiene una solución concreta, ¿no? Pero bueno, al final uno rasca un poco y se da cuenta de que la solución al final es la misma o que el camino es idéntico, porque independientemente de que lo llames Ortega, Botín o Paquito el de los palotes, pero ahí están al final la hija de Amancio, Ana Botín, que al final la empresa familiar siempre tiende a buscar de una forma u otra el encaje para que el hijo esté, ¿no? O la generación mantenga el legado, ¿no? Bueno, efectivamente, en la gran mayoría de los casos ese es el deseo del empresario. El empresario lo que de verdad le gusta es que su legado empresarial tenga continuidad. Ese es su mayor deseo. En la gran mayoría de los casos, quizá no en todos, porque yo también digo... Tú no sabes lo tatuado, perdona que te interrumpa, lo tatuado que tengo la palabra legado yo en mi casa. El legado. Papá, chiquillo, qué pesadre con el legado, ¿no? Bueno, es que efectivamente, yo que vengo de una familia empresaria, yo lo he escuchado a mi padre desde pequeño, una frase que yo muchas veces la comparto en las conferencias cuando hablamos de relevo generacional, y es que cada generación tenemos la obligación moral de mejorar a la generación anterior, es decir, de elevar la familia. Sí. Cuando somos una familia empresaria, cada generación es un eslabón de la cadena, y por tanto tenemos una cierta obligación moral
no solo de mantener ese legado, sino también de, en la medida de lo posible, incrementarlo. Yo, de hecho, nosotros tenemos muchos clientes segundas generaciones que han superado a su padre, muchas. También tenemos, obviamente, el caso contrario, ¿no? Pero creo que uno de los grandes retos que tenemos las familias empresarias, y yo me incluyo, es transmitir hambre a la siguiente generación. Ese concepto de hambre, ese concepto que tiene de hambre Cristiano Ronaldo, que tiene Messi, que tiene Rafa Nadal. Y que Cristiano se lo transmite al hijo. Obviamente es un hambre bien entendida, es un hambre ética. Ambición sana. Es una ambición, por supuesto, totalmente sana, respetando, por supuesto, la legislación en todos los ámbitos, respetando a los trabajadores, respetando, pero sí ese ánimo de que cada día debe ser mejor que el anterior, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos las familias empresarias, transmitir a la segunda generación, o a la tercera, o a la cuarta, a la que corresponda, ese hambre que hace elevar a la familia. Qué guay, Luis, qué guay, qué interesante. Me gustaría todavía visualizarlo un poco más. Entiendo, lógicamente, que no puedes dar nombres, pero ¿tú serías capaz de contextualizar algún caso, bueno, de éxito, independientemente de cuál es el resultado, pero al poner algún caso, oye, pues fuimos, mira, una empresa X, que fuimos, tenía esta circunstancia y acabó haciendo esta otra? Bueno, hay muchas y de muchos tipos. Piensa que llevamos 30 años dedicándonos solo a esto, a temas de optimización fiscal. Te habrás encontrado de todo, ¿no? Y a temas de relevo. Como digo, el primer paso siempre es el rediseño de la estructura societaria. Nos hemos encontrado como caso así como muy llamativo, que muchas veces cuento, pues un empresario, obviamente no puedo dar nombres ni debo, que me citó, bueno, venía referenciado de otro cliente. La verdad es que afortunadamente nosotros hemos tenido siempre un crecimiento basado en el boca a boca. Y entonces me citó por primera vez y me invitó a comer. Me dijo, oye, ¿te importa si por un tema de agenda, que no tal, si quedamos para comer? Ningún problema, encantado, por supuesto. Quedamos para comer. Segunda generación. Y a los 10 minutos, en el primer plato, me dice, estoy haciendo ricos a mis hermanos. Claro. Un clásico, macho. Y mis hermanos van para el agua. No lo valoran. Entonces, bueno, pues esto se ha repetido, esto fue hace muchos años ya, y se ha repetido muchas veces, bueno, algunas veces, no tantas afortunadamente, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurría? Pues que eran varios hermanos, efectivamente uno tenía hambre, que era este, y los otros, pues sí, eran buenas personas, y son buenas personas, es decir, que no debemos de confundir una cosa con la otra. Muy buenas personas, buenos hermanos, buenos hijos, pero que, bueno, entendían el trabajo de una manera distinta, ¿no? Que obviamente, pues, respetable, ¿no? Pero, claro, en la empresa familiar conciliar esto a veces es muy difícil, ¿no? Porque, claro, cuando tú tienes 4 o 5 hermanos, tú estarás en minoría en el futuro. Con lo cual, bueno, por no hacer muy larga la historia, ¿cómo acabó? Bueno, pues acabó segunda generación, que además es una persona muy, muy válida, pues acabó comprando los derechos hereditarios futuros de sus hermanos en la empresa, no en patrimonio. Aquí hay que distinguir patrimonio de empresa con patrimonio, sí. De la empresa. Y bueno, pues un acuerdo justo, un acuerdo pero ahí entráis vosotros consensuado. También. O sea, tú entras dentro de la empresa, pero acabarás entrando hasta la cocina y un poco organizando el patrimonio de, oye, pues la empresa vale tanto, entonces tú por aquí, esto por allí, yo creo que tú deberías hacer esto y tu hermano ganar por este otro lado, ¿no? Sí, claro. A ver, nuestro trabajo es un trabajo, como yo siempre digo... Tú eres como el lobo de Pulp Fiction, te metes hasta la cocina, macho. Claro, nuestro trabajo exige, bueno, primero, una buena relación con el cliente, que afortunadamente puedo presumir de tener muy buena relación con los clientes. En el despacho, todas las personas que estamos en el despacho tenemos muy buena relación con los clientes, porque efectivamente, como bien dices, entramos en el corazón. Nosotros entramos en el corazón. Entonces, bueno, pues eso te da una posición privilegiada. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente en el despacho es que tenemos que estar dentro de la cabeza de cada empresario, dentro de la cabeza de cada cliente. Porque no todo el mundo tiene el mismo perfil inversor, no todo el mundo tiene el mismo perfil empresarial, no todo el mundo tiene el mismo perfil incluso familiar.
Entonces, es muy importante, también es verdad que no somos un despacho inmenso, nunca ha sido la estrategia, no somos un despacho masivo de clientes, nunca ha sido la estrategia esa. Somos un despacho que atendemos a nuestros clientes, creo que bien, y a un número que de verdad podemos atenderlos, ¿no? Es verdad que tenemos pues buenos clientes. Te intento visualizar, claro, llevando por ejemplo un caso como el nuestro, y me parece que hablas de que eres experto a nivel fiscal, que sois, ¿no? Y también en esto del relevo, pero tendréis que hacer hasta, claro, de psicólogo. Tendrá que llegar a un punto y decir, yo, deja a tu mujer porque te estás sangrando y tú no te estás dando cuenta, ¿no? O sea, tendrás que ser un poco asesor espiritual, claro, tío, del cliente. a veces hay conversaciones que son delicadas, es verdad. Hay conversaciones complicadas. Yo he estado recientemente un sábado entero, desde por la mañana temprano, fuera de aquí, bueno, una provincia que obviamente no voy a decir, a 3 horas de coche de Málaga, y estuve desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, un sábado, Claro. con toda la familia. Bueno, a veces hay que tomar, yo creo que el empresario, vamos a ver, aquí hay como dos roles, ¿no? Y también esto depende mucho de cuál sea la edad del empresario, si es primera generación, si es segunda, ¿no? En aquellos empresarios, como yo denomino, de la posguerra, ¿no? Pues de la de mi padre, hace 3 Totalmente años, diferente la mentalidad. claro, la mentalidad es diferente, ¿no? Entonces, claro, tradicionalmente en España el empresario siempre ha sido el hombre, tradicionalmente, hablo de la de nuestros padres, de mi padre. Efectivamente eso está cambiando. Vamos, la presidenta del Consejo de Empresa Familiar de la CEA es una mujer. Es decir, Una cuestión de números. Tenemos muchísimos clientes que son mujeres, y afortunadamente eso está cambiando, ¿no? Pero tradicionalmente el empresario era el hombre. Y entonces el hombre aplica siempre criterios más empresariales que familiares, es más empresario muchas veces, y yo soy un poco disruptivo a veces, y a veces también poco políticamente correcto, pero creo que es así, porque la experiencia es lo que dice. ¿Son datos? Muchas veces el empresario es más empresario que padre, y por el contrario, y precisamente para equilibrar, pues la madre es mucho más madre que empresaria. Entonces, claro, el padre aplica criterios empresariales, la madre aplica criterios familiares. El padre toma decisiones dolorosas a nivel familiar porque prioriza la empresa muchas veces, y eso muchas veces en su mujer, pues que son de la misma edad, 70 y muchos, 80 y pico años, estoy hablando de ese perfil de empresario, de esa generación. Obviamente generaciones más jóvenes las cosas son diferentes, pero en ese perfil de empresario tradicionalmente, aunque hay excepciones, pero tradicionalmente ha sido así, ¿no? Entonces, claro, hay decisiones dolorosas, porque decirle a un hijo que no vale, o decirle a un hijo que... Yo he presenciado pues situaciones donde el resto de los hermanos y el padre, el hijo postulándose como sucesor, y todos por unanimidad decirle no. Wow. En reuniones específicas para eso. Y tú ahí, claro, asesorando, porque esa reunión se da gracias a vuestra mediación, claro. Bueno, si sí, nosotros no somos un despacho de mediación, pero es verdad que esa es una evolución a ver, en los procesos de relevo generacional, empezamos siempre por la parte tributaria, de estructura societaria, de planificación. Perdona que haga hincapié en esto, quizá, porque creo que es lo más insólito, es lo más difícil de encontrar, ¿no? Bueno, es que en estos, como digo, estos procesos... es una problemática muy común. Claro, que siempre empiezan por esa parte tributaria mercantil, y después acaban en la parte civil emocional, normalmente. A veces hay casos que por circunstancias son al revés, pero en general la gran mayoría son así. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú llegas a esa parte, o sea, no se llega un día, no se llega mañana a las 9 de la mañana así porque sí, eso se llega por una evolución. Se llega después de a lo mejor un año trabajando, 6 meses y gracias trabajando. a ese año de trabajo vuestro consigues que se dé esta votación. Claro, porque al pues final... Si no, serían trazos a la cabeza. Claro, y después que no es solo querer, hay que valer. Yo siempre digo que no es lo mismo trabajar que liderar. Claro. Y una cosa que en España se confunde mucho, en mi opinión, y yo soy tutor en el máster de San Telmo, además he sido alumno de San Telmo, del IES, del IE, bueno, de muchas cosas, porque me gusta, me encanta formarme.
estoy continuamente haciendo cosas, estoy en el ICA, estoy en el IGE, en fin. Me encanta y además creo que es muy enriquecedor para mi trabajo. Como digo, mi trabajo me encanta y por tanto para mí eso no es un sacrificio, yo me lo paso bien, me divierto. Entonces, claro, cuando llegamos a estas situaciones, bueno, son situaciones dolorosas, pero son situaciones y decisiones que hay que tomar, porque cuando tú tienes una serie de trabajadores, las decisiones de la familia van a afectar a los trabajadores. Si tú tienes 10 trabajadores, 20, 200, los que sean, esos trabajadores, el futuro de ellos, de sus familias, aquí hay un punto muy importante de responsabilidad social corporativa del empresario, ¿no? Y el empresario, que es empresario, piensa mucho en ello. Piensa mucho en ello. O sea, es un elemento de decisión muy importante. Y por eso muchas veces toman decisiones dolorosas en la familia para decirle a un hijo, no, tú no vales, porque si tú sigues en la empresa familiar, aquí hay 10, 20, 200 personas que se van a quedar sin trabajo, porque las decisiones que tú tomas no son las adecuadas como empresario. Claro. Y puedes ir a otro departamento, puedes hacer otra cosa. O sea, claro, yo es que, como digo, soy un poco disruptivo y a pesar de también, bueno, dar muchas conferencias, estar también en el mundo de la docencia, yo siempre digo que para ser empresario, y lo digo abiertamente, no se necesita estudiar. Está claro. No se necesita estudiar. Obviamente, no seré yo, que he hecho muchos másters y que, como digo, cada año hago cosas de alumno, no sé yo que diga que la formación no es útil, no estoy diciendo eso. Pero simplemente, no es condición sine qua non. Efectivamente. ¿Vale? Los grandes empresarios del mundo, los que todos conocemos, los que salen, solo dos, en el día a día. Solo dos han acabado su carrera universitaria. Hay otros que ni han entrado en la universidad, ni nada que se le parezca. A Mancio decían que se dedicaba a coser, que entonces, le encantaban hay que tener sus unas zapatos. habilidades que no se estudian en la universidad. No se estudian en la universidad. Las tienes, tío. Entonces, yo, que soy un gran defensor de los estudios, también soy un gran defensor de las habilidades empresariales fuera del ámbito de la universidad, ¿no? Porque creo que hay que tener unas habilidades pues, como valentía, capacidad de sacrificio, resiliencia, que está tan de moda la palabra, ¿no? Hay que tener espíritu positivo, hay que ser proactivo, hay que tener una capacidad de sacrificio. Yo, todos los empresarios que conozco trabajan una barbaridad, se levantan muchas veces a las 4 de la mañana para eso de que llega el primero y se va el último, ¿no? Y eso quizás sea a lo mejor una tónica más habitual entre el empresario de la generación más mayor y ahora la más joven, quizá lo que busque sea priorice su flexibilidad, tiempo a su jornada. Bueno, si hablamos de la sociedad en general sin una tónica habitual, sin que sea en el ámbito de la empresa familiar o familia empresaria, bueno, yo creo que hay un cambio de tendencia. Yo creo que el tiempo dirá si para bien o para mal. Obviamente, para unas cosas será para bien y para otras, pues quizá no sea tan para bien. Si hablamos del ámbito de la familia empresaria, pues como decía antes, ¿no? El gran reto es que esas segundas generaciones, pues que viven, pues vamos a decir, de una forma cómoda económicamente, tengan hambre. Claro. Ese es el reto. Complicado. Ese es el reto, ¿no? Yo siempre digo que en segundas generaciones o empresarios que ahora tienen pues 50 años, que sus padres pues tienen 80, claro, su padre nunca los ha llevado al colegio, su padre nunca ha ido a las tutorías. Pero mi padre sí me llevó a mí, y no mi abuelo a mi padre. Claro, entonces, ¿por qué? Y fíjate, esto es muy interesante lo que acabas de decir, porque yo siempre digo que en todas las familias, siempre tiene que haber uno, que es, en Galicia decimos el que panda. El que panda es que el que juega al escondite y tiene que buscar al resto, digamos, el que menos disfruta, ¿no? Ese sacrificio de ese fundador hay que ponerlo en valor, y en los protocolos familiares lo ponemos en valor. Hay que ponerlo en valor porque gracias a ese sacrificio, gracias a esa austeridad, precisamente sus hijos van a llevar a sus respectivos hijos al colegio, porque efectivamente tienen vamos a decir, una comodidad económica o un respaldo económico que su padre o su abuelo pues obviamente no tuvo, ¿no? Entonces creo que hay que dignificar
la figura del empresario. En el Consejo de la Empresa Familiar de la CEA y en la CEM, pues lógicamente tratamos siempre de hacer mucha divulgación, ¿no? Porque al final, pues yo creo que obviamente un empresario sin trabajadores no existe, ¿no? Creo que también hay que poner en valor a los trabajadores porque obviamente es el activo más importante de cualquier empresa, pero el que arriesga, sin duda alguna, es el empresario que se hipoteca cuando los intereses estaban al 18%, que yo solo viví en mi casa, con mis padres. Entonces, bueno, pues yo creo que eso hay que ponerlo en valor y hay que dignificar esa figura. Diremos para unos cuantos podcasts, Luis, me cachis en la mar y no quiero terminar. Tengo todavía ahí, además a medida que hablas me van surgiendo nuevas dudas y preguntas. Bueno, yo encantado claro, de acompañarte ahí, cuando tú quieras. Sí, señor, le diremos al Cid que todos tenéis que volver y tenemos que hacer segundas ediciones con todos, ¿no? Por ir cerrando el tema del capítulo familiar. Yo no sé si el método Aranda incluye también billete de avión, porque yo a mi papi te quiero un montón, pero billete a Cuba de ida incluye el método y sin vuelta. Bueno, es broma, ¿no? Es que yo lo veo tan claro como lo estás diciendo tú. Después, además da pena porque acaban muchas empresas rompiéndose. Yo intento, creo que en nuestro caso, ambos intentamos en tratar de separar la empresa de la familia para no romper la relación padre-hijo, aunque yo le digo, papá, te adoro y te admiro, pero como empresario eres nefasto. Lo siento, él a lo mejor tendrá en algunas cosas, en otras es maravilloso, pero igual que también tendrá sus quejas como hijo, como empresario, y puedo hacer un paquete en algunas cosas y otras buenas. Pero es difícil. Yo creo que nadie es perfecto, todos tenemos cosas que se nos dan bien, cosas que no se nos dan bien. Yo creo que el éxito en la vida es enfocarte en lo que te gusta, porque si te gusta mucho, acabarás haciéndolo bien. Sí, pero eso es seguro. Totalmente, pero dice mucho al final el resultado, no hablamos de los datos. Está el hambre que tiene el que lo monta, la ambición del fundador, el segundo ya lo ha tenido todo más fácil, entonces su exigencia suele ser menor. Y a la vista está que no hay muchas terceras generaciones de empresarios familiares. La segunda, la tendencia suele ser a que termine, ¿no? Bueno, sí, yo siempre digo además que hay que desmitificar una cuestión que muchas veces es traumática para los empresarios, ¿no? Hay muchas empresas, muchos empresarios andaluces, españoles, en el mundo, que no tienen relevo generacional, que no tienen el relevo generacional adecuado, ¿no? En ese caso, yo creo que hay que desdramatizar, como digo, y yo siempre digo que la venta de la empresa es una solución muy buena. Afortunadamente en España, después del COVID, en el año 2021, hemos batido el récord de operaciones de compraventa de empresas, de M&A. Creo que es fundamental, porque la venta, que en muchos casos es la mejor solución, supone también capitalizar el esfuerzo de muchos años. Claro. Es decir, todos sabemos que sí, mi empresa tiene un valor, pero todos sabemos los riesgos que tienen las empresas, desde riesgo fiscal, riesgo bancario, riesgo mercantil, riesgo geopolítico, ahora muy de moda, riesgo medioambiental, riesgo laboral, riesgo tecnológico. Por ejemplo, si tengo, por decir algo, una cadena de academias de idiomas, pues el riesgo tecnológico por la IA es tremendo, que es un riesgo que hace 5 años no existía. El riesgo geopolítico por los aranceles es un riesgo geopolítico que antes no existía en la misma medida que ahora, ¿no? Entonces, si no tenemos a las personas adecuadas en la familia, o buscamos un externo o vendemos la empresa, capitalizamos ese esfuerzo de tantos años, además mantenemos la masa salarial, mantenemos el futuro de los trabajadores, que creo que siempre hay que pensar en ello, y por tanto creo que es una decisión que debemos de verla como algo positivo, ¿no? Y muchas veces se ve como algo muy traumático, porque supone deshacerte de algo, y es verdad que la empresa familiar, la familia empresarial, el empresario, o sea, la empresa es su hijo, los hijos de empresarios, desde sí mismo. Los hijos de empresarios competimos con la empresa. Sí, sin duda. Por el cariño de los padres. Sin duda, sin duda. Sí, es así, eso es un tema. Normalmente, estos temas emocionales, que bueno, pues yo he vivido mucho, profesionalmente y también personalmente, son ahí, están ahí, ¿no? Y el tema emocional es fundamental.
para un empresario su empresa es algo muy importante. Yo cuando impartía las conferencias presenciales, ahora desde el COVID la gran mayoría son online, pero antes del COVID eran todas presenciales, ahora tenemos algunas presenciales, pero la mayoría son online, como digo, colegios de economistas, cámaras de comercio, conferencias de empresarios. Yo hacía una pregunta al auditorio y es que, ¿qué es primero, la empresa o la familia? Entonces yo recuerdo una cosa muy curiosa, la primera vez que lo hice, para mí fue un poco sorpresa, después ya no, claro, y es que tú estás en el atril hablando, ¿no? Arriba en el estrado, en un salón de actos, de una cámara o de un colegio de economistas. Y entonces cuando haces esa pregunta, y eso que yo digo a continuación, digo, bueno, ¿qué es primero, la familia o la empresa? Y ya a continuación digo, no es una pregunta para responder. Pero aún así, si hay 80 personas ahí, sentadas en las butacas... ¿Todo el mundo callado? Todo el mundo baja la mirada. Claro, claro, diciendo avergonzado. Baja la mirada. ¿Estás prepa? Y dice, uff. O sea, ¿cuál es la respuesta? No hay una respuesta única. No hay una, Son amores diferentes. Depende de muchas cuestiones y de muchos factores. Depende si el empresario es primera generación o es tercera. Depende de la edad del empresario. Claro. Si tiene 80 años, a lo mejor ya la empresa no es lo primero y es la familia. Cuando tenía 30 y era fundador, lo primero era la empresa, porque de la empresa era el sustento de la familia. En fin. Pero bueno, son cuestiones emocionales que a mí, bueno, pues como digo, me encanta mi trabajo y me encanta hablar sobre ellas y me encanta compartir con los clientes pues experiencias y también conocimiento técnico, porque obviamente no debemos olvidar que detrás de todo esto hay mucha materia civil, hay mucha materia mercantil y hay mucha materia tributaria. Sin duda. ¿Cuánto llevamos, Íñigo, por saber que no he puesto el cronómetro? A 37, pues tenemos todavía un poquito de margen. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Estás disfrutando? Sí. Me alegro. Oye, ¿cómo estoy? ¿Se ve todo bien? ¿Todo bien? Está guapetón, ¿eh? Tenemos buenos perfiles. Que el CID trae gente buena, guapa, profesional. Qué alegría de círculo. No como es CIT, el acrónimo, como es Centro de Iniciativas Turísticas. Correcto. Entonces, Luis, pero claro, tú desde que te vinculas en un proyecto hasta que acabas en un punto, en no tener otro extremo, en el final del capítulo, vendiendo, por ejemplo, la empresa, el método Granda, o sea, vosotros podéis vincular mucho tiempo con un cliente, ¿no? Bueno, efectivamente, claro, nuestros trabajos, por eso decía antes que no somos un despacho masivo de miles y miles de clientes, claro, ni de cientos de clientes. Casi caso por caso. Claro, estos son casos, hay proyectos que son pues, 6 meses, si por ejemplo es un ámbito o un año, si es un ámbito societario. Es lo que firma el cliente. Oye, yo te firmo 6 meses y voy a estar contigo estos 6 meses a la vez. Bueno, es un trabajo concreto con una duración. Nosotros, como parte de esa metodología, pues obviamente trabajamos también con propuestas de valor económicas, por supuesto cerradas, en fin, con todos lo que... Me imagino que no tendrás una de un mes. Lo que es dudo yo que se cierre una de un mes. No, nosotros no, afortunadamente. O sea, yo creo que la verdad es que no tengo la estadística exacta, pero sí te puedo asegurar, no teniendo los números exactos, que lo mínimo son 6 meses, 8 meses. Y tenemos operaciones de 3-4 años porque también depende del volumen de patrimonio, del volumen de sociedades, del volumen de la familia, en fin, y también el alcance del trabajo. No es lo mismo si solo nos ceñimos al ámbito societario, mercantil, tributario, que si después de ese ámbito entramos en la parte civil y emocional, ¿no? Pero bueno, y es que además son procesos largos porque las familias... aquí hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Una parte importante de nuestro trabajo no es tanto el relevo generacional desde el ámbito civil mercantil, civil y emocional, como el ámbito tributario. Porque al final la legislación española ofrece incentivos fiscales y ofrece bonificaciones y exenciones, que en muchos casos no se conocen, pero que están en la ley, son para todos, no son para los grandes empresarios, son para los pequeños. Yo siempre digo que los pequeños y medianos empresarios pueden tener el mismo nivel de protección del patrimonio, el mismo nivel de ahorro fiscal que tienen los grandes empresarios, exactamente el mismo, obviamente porcentualmente. Obviamente, si un empresario maneja, no sé, 1 millón y otro maneja 1.000 millones, pues obviamente en cantidades absolutas cambia, pero el porcentaje es exactamente el mismo, ¿no? De ahorro fiscal. Entonces, al empresario lo que más le preocupa en general, y también es por una cuestión de comodidad,
lo que más le preocupa y lo que más fácil le resulta llevar a cabo y ejecutar y trabajar es el ámbito societario, mercantil, tributario. Claro. ¿Por qué? Porque ahí no entra el ámbito emocional. Y el empresario casi siempre, obviamente estamos hablando de generalidades que pueden tener sus excepciones, bueno, que tienen sus excepciones y que obviamente no todo el mundo actúa ni todo el mundo es de la misma manera, ¿no? Pero normalmente el empresario se siente mucho más cómodo en el ámbito empresarial que en el ámbito familiar. Y muchas veces elude el ámbito familiar porque eso pues, puede haber distintas personalidades, puede generar conflictos y muchas veces es abrir, si se me permite, una caja de Pandora que hasta ese momento no había explotado, aunque tuviera mucha presión, pero estaba, vamos a decir, contenida, y que cuando la abres, pues a lo mejor... Entonces, el empresario en general trata siempre de solucionar el tema mercantil tributario más que el tema civil emocional. Claro. ¿Es difícil ser empresario en España más que el resto en una media, que en un país de la OCDE normal? Bueno, yo creo que ser empresario es fácil y es difícil en cualquier sitio, ¿no? En España, pues bueno, tenemos una situación pues que fiscalmente podría ser mejor, también podría ser peor, también hay que decirlo. Con lo cual, bueno, pues yo creo que dependiendo también, como las comunidades, como decía antes, tienen potestad normativa, dependiendo en qué comunidad autónoma residamos, pues también la legislación tributaria es de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, es verdad que las organizaciones empresariales, COE, tanto COE como CEPIME, como después las organizaciones territoriales, ¿no? La CEE aquí, pues obviamente siempre buscan, como es lógico, pues mayores incentivos para la actividad empresarial, ¿no? Creo que se debería, en mi opinión, de apoyar más al empresario, ¿no? Sobre todo emocionalmente. Emocionalmente creo que es muy importante ese reconocimiento al empresario, ese reconocimiento al esfuerzo. Por supuesto a los trabajadores también, porque sin trabajadores no existe el empresario y sin empresario no existen trabajadores. Por tanto, entiendo que son dos colectivos que tienen que entenderse y que es bueno que se entiendan. Pero al final hablamos de que, aquí lo vemos muy claro, por ejemplo, aquí en la zona cercana, tenemos el caso de Gibraltar, que si no está en el top 5, top 3, top 5 de rentas per cápita más altas del mundo, entre otras cosas, por circunstancias se entiende que hay un tipo impositivo diferente al que tienen a escasos metros al otro lado de la frontera, como en la línea de la Concepción. Yo lo achaco muchas veces a que es más falta de hambre que voluntad política lo que hace que una empresa prospere o no. Pero oye, es verdad que cuando uno asoma la cara por ese lado dice, ostras, que uno se siente un poco asfixiado a nivel impositivo, ¿no? Bueno, a ver, Gibraltar tampoco es la media europea ni la media mundial. Quiero decir, Gibraltar es un territorio, ahora técnicamente se llaman territorios de baja tributación. Nosotros no hacemos nada en internacional, todo nuestro trabajo, obviamente nuestros clientes exportan, tenemos proveedores de Inditex, pero al ser de La Coruña, pues, y empezar en La Coruña, pues eso es bastante habitual. Nuestros clientes exportan, pero digamos que nuestro trabajo siempre es de ámbito nacional, ¿no? Nosotros no hacemos absolutamente nada en el ámbito internacional porque, bueno, pues nos hemos enfocado y especializado en este ámbito de optimización tributaria de relevo generacional en el ámbito nacional. Eso sí, obviamente tenemos desde nuestros despachos de La Coruña, Madrid y Málaga, pues atendemos a clientes de toda España, incluso en las islas, ¿no? Tanto en Baleares como en Canarias, donde hoy precisamente he impartido, antes de venir aquí, una conferencia para la Cámara de Comercio de Las Palmas en formato online, donde colamos mucho. Próximamente tenemos también el Colegio de Titulados Mercantiles de Tenerife, tendremos el Colegio de Economistas de Jaén, Colegio de Economistas de Granada, Colegio de Economistas de Granada, no, de Almería, Cámara de Comercio de Granada, en fin, tenemos, y por supuesto, Colegio de Economistas de Asturias, de Baleares también. En fin, tenemos una labor divulgativa tanto en colegios de economistas como en cámaras de comercio, pues la verdad es que muy prolífica, pues un poco porque la verdad es que nos llaman y nosotros encantados de poder ayudar,
tanto al empresario como a los profesionales. Porque los colegios de economistas, los asistentes suelen ser titulares de despachos, hay que ser economista colegiado para poder asistir y por tanto, pues ahí nosotros una línea de negocio que tenemos, al ser un despacho muy especializado y no entrar en conflicto con las asesorías, vamos a decir, tradicionales, pues tenemos una red de despachos colaboradores donde hacemos el trabajo de nuestra especialización pues para clientes de esos despachos y, como digo, son relaciones duraderas, de largo plazo, porque no entramos en conflicto de actividad, porque nosotros no hacemos el trabajo habitual que hace una asesoría. Y ellos, además, en la gran mayoría de los casos, no hacen el trabajo que hacemos nosotros, por lo tanto, es una relación de complementariedad absoluta. Pues tú hacías entonces esa pregunta, que el éxito o el fracaso de la empresa depende más del hambre del empresario o de la voluntad política. No, bueno, yo eso lo tengo claro, depende más del hambre del empresario, sin duda alguna, sin duda alguna. Eso es que echan la culpa ahora, bueno, no, es que estamos cerrando todas las empresas por culpa de Pedro Sánchez, que es lo fácil, echarle la culpa al otro, ¿no? Mójate un poquito, Luis. Mira, no, bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay una frase que me gusta mucho y es que dicen que cuando viene una crisis, ¿no?, unos compran clines para limpiarse los ojos llorando en los semáforos y otros compran clines para venderlos en los semáforos al que se va a limpiar los ojos, ¿no?, al que llora. Vale, entonces yo creo que al final es una cuestión de saber ver las oportunidades. Obviamente el empresario, una de las habilidades que tiene que tener es ser visionario, eso por supuesto, y después muchas más, obviamente, ¿no? Pero ser un hombre de acción, porque hay que ejecutar, no tener lo que se llama ahora esa procrastinación, ¿no? Ser muy proactivo, porque nunca es el momento perfecto. Entonces, hombre, obviamente la legislación ayuda o no ayuda tanto, pero yo creo que al final el elemento fundamental no es la legislación ni es la cuestión política. Yo creo que el elemento fundamental es el hambre, son las ganas de hacer cosas, es el superar las dificultades, es todo eso, ¿no? Me ha encantado. Me quedo con esa respuesta. La voy a poner en el reel para cuando digan, no, es que tal. No, señores, véanse esta respuesta de Luis Granda, del método Granda, porque depende de uno, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando. Luis, entonces, en el plano personal, ¿qué haces tú, qué hábitos tiene Luis Granda para ser un gran empresario? Bueno, yo no soy un empresario, bueno, soy un empresario asesorar a grandes empresarios. Pequeñito, pero bueno, es verdad que trabajamos mucho. Bueno, el empresario muchas veces tiene que decidir, ¿no? Y esto es así. Bueno, yo siempre digo que, y es verdad, por mis circunstancias, para bien o para mal, pues mi familia es empresaria, mis amigos son empresarios, mis clientes son empresarios. Yo, toda la gente que conozco trabaja mucho, no, muchísimo. Obviamente, pues iba a decir a escondidas, no es a escondidas, pero obviamente eso no se sabe, no se dice, pero detrás de cada proyecto empresarial hay muchas noches de sueño. Yo tengo clientes, y yo mismo, me despierto a las 4 de la mañana, hoy me he despertado a las 5:30 de la mañana, ayer me acosté a la 1, ayer estuve visitando clientes que me han invitado en la feria en IFEMA, en Madrid, en la Food Attraction. Me vine en el AVE, llegué a llegué a las 11:30 a María Zambrano, me cogí el coche, me vine para aquí y venía hablando por WhatsApp con un cliente que tiene un problema importante y me envió un documento para verlo y le dije, voy en el AVE, si no es muy tarde para ti, cuando llegue y coja mi coche te llamo. Y estuvimos a las 12 menos cuarto, a 12 y cuarto de la noche. Llegué a mi casa a la 1. Bueno, en fin. Bueno, esa es la vida del empresario, ¿no? Yo creo que esa es la vida que hay que dignificar, es la vida que hay que valorar, es la vida que hay que fomentar también, ¿no? Porque al final, pues, la suma de todos hará que tengamos un país mucho más próspero y mucho mejor. Qué interesante, Luis. Y al final es una cuestión, no es una cuestión de honorarios, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de compromiso. Es una cuestión
con uno mismo, ¿no? Ese cliente necesita algo en ese momento. También es verdad que esto no es todos los días, no vamos a tampoco a... Pero precisamente porque no es todos los días, cuando es, tiene que ser. Precisamente por eso, ¿no? Entonces, cuando lo necesita es cuando hay que estar. Y ese nivel de compromiso, yo creo que en mi despacho, desde el minuto 1 en el año 94, sigue intacto. Bueno, y volviendo al plano personal, Luis, tú me dices que eres hijo de empresarios y también eres padre de un futuro empresario. ¿Te gustaría trasladar, después de toda la experiencia que tú has visto, que habrás visto muchos trastos volando en el aire, ¿te gustaría trasladar esta pasión por la empresa a generaciones venideras, a tu familia, vamos? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo tengo un hijo que a día de hoy tiene 20 años, está estudiando. Bueno, y la verdad es que ahí hemos sido un poco disruptivos ya en su día, porque desde que tiene 9 años, y en un ejercicio de coherencia personal y profesional mío, pues yo le planifiqué una formación empresarial real desde que tiene 9 años hasta ahora. Planificamos una formación extra académica. Vivíamos en La Coruña. Para mí ha sido y es la mejor inversión, sin duda alguna. La educación es la mejor inversión. Yo siempre digo que el dinero, si se puede decir así, y el patrimonio tiene que estar al servicio de la educación y la sanidad. Entonces, bueno, yo le planifiqué una formación real, empresarial, desde los 9 años. Mi hijo, aunque quizá esto pueda sonar un poco mal o no sea políticamente correcto, mi hijo perdió muchas clases por estar en reuniones empresariales de verdad, con 9, con 10, con 11, por estar en comidas de negocios con 12 años. No estará mal ahora, intuyo. Yo lo sacaba del colegio, lo llevaba a casa, a ponerse un traje con 12 años y nos íbamos a comer con un cliente, obviamente con el permiso del cliente, su autorización, o, por ejemplo, pues con algún director de banco, algún director regional de banco. Pues como dato te puedo decir que hemos hecho muchos cursos de gestión emocional, muchos cursos empresariales. Y como dato te diré que viviendo en La Coruña nos veníamos todos los años. Aquí hay un congreso de directivos. Bueno, en Madrid hay uno, se llama el MAPS, que fue el único niño en la historia en ir, con 10 años, cuando la media era de 50 años. Wow. Me costó mucho, tuve que romper muchas barreras para que pudiera asistir, muchas barreras. Pero bueno, en esa resiliencia que hablábamos antes, en esa proactividad, pues al final lo fui consiguiendo. En la actividad management que se celebra aquí, lo curioso de este congreso de directivos y empresarios, que reúne cada año a más de 1000 empresarios y directivos en Málaga, en el Palacio de Congresos de Málaga, lo curioso es que se celebra siempre el tercer jueves de noviembre y coincide con la primera evaluación. Y mi hijo y yo nos cogíamos el miércoles, eso siempre un jueves, nos cogíamos el miércoles un avión en La Coruña, nos veníamos a Málaga, mi hijo estaba en el congreso, se empapaba de todo lo que ahí escuchaba, empresarios, directivos, y nos volvíamos. Y entonces la tutora, porque hay cosas que no puede pedir un padre, yo le pedí a la tutora que la tutora le pidiera a su vez al niño que hiciera una mini conferencia para sus compañeros de clase para compartir todo lo que había aprendido. Qué bueno, tío. Y así empezó a dar conferencias. Con 15 años empezó a impartir conferencias en cámaras de comercio, un poco de todo el trabajo que hemos hecho, tanto a nivel formativo, pero empresarial. Aquí en San Telmo pues, ha sido el único niño en hacer un módulo del ADEL, Administración de Empresas Líderes. En fin, muchas cosas que para mí, desde luego, me ha generado una complicidad muy importante con él. Él quiere ser empresario. Para mí es un orgullo, pero yo siempre le he dicho, y además así será, empresario de lo que él quiera. Él estudia ingeniería informática, obviamente no va a seguir con el despacho, para mí perfecto, no hay ningún problema, es lo que de verdad le gusta. Y yo encantado de que... Poniendo el método Granda en valor en casa de verdad con... Bueno, es que yo creo que eso es nuestro, como despacho también es nuestro elemento diferencial, es decir, para nosotros esto, para mí y para las personas... Lo has mamado tú primero en tus carnes. No es un trabajo, es una forma de vida. Claro. Es decir, mi actividad
empresarial, mi actividad profesional no es un trabajo, es una forma de vida. Entonces yo eso lo traslado y lo extiendo a todo. Habrá gente que obviamente pues le pueda parecer una barbaridad y habrá gente pues que pues le pueda parecer una cosa magnífica, ¿no? Entonces, pero bueno, cada uno yo creo que tiene que ser coherente consigo mismo. Yo con mi hijo hablo muchas cosas, obviamente, no de clientes, obviamente, pero sí de cuestiones empresariales, hablamos de muchas, muchas cosas. Él participa en startups, en fin, compartimos una parte empresarial desde muy pequeñito que también nos ha generado, pues obviamente, Refuerza el vínculo. bueno, y claro, no he dicho que yo me he divorciado cuando mi hijo tenía 3 años y medio, con lo cual, y tengo que agradecer también a su madre, que nunca me ha puesto ningún impedimento, nunca, y yo le he planificado una formación, pero además de verdad, o sea, no son cositas sueltas, no, son muchas cosas durante cada año, durante cada verano, y bueno, pues ahora ha estado pues, trabajando en una empresa americana las prácticas de verano, eh, pero bueno, yo creo que es, como digo, ¿no? Primero porque me gusta, segundo porque me encanta compartir esas cosas con mi hijo y tercero porque creo que es un ejercicio de coherencia personal y profesional, dedicándome al relevo generacional, pues Hacerlo esto en familia. hacerlo En desde casa. dentro. Pues qué guay, yo creo que habrá muchos padres que tendrán que aprender de esto, porque lo estábamos diciendo al principio del programa, los grandes empresarios no han estudiado empresariales, no son empresarios, es una cuestión de ambición, de tesón. Y a lo mejor creo que también es muy valiente por tu parte, muy disruptivo, como tú dices, el decir, oye, no, yo alzo la voz, está muy bien el sistema educativo, pero por un poco porque hay que seguirlo por inercia. Pero oye, yo tengo este caso de éxito en mí, lo implemento en mi casa, se va a ir del colegio, cuando esto sería impensable, algunos padres se echarían las manos a la cabeza, y se va a venir conmigo desde pequeñito a aprender lo que hacemos los mayores, a inculcarle esa pasión y ese hambre. Y ese resultado, ese riesgo que tú corres en casa con tu hijo, fíjate qué respuesta tan buena te está dando. Así que tienen que aprender Bueno, muchos padres de y esto. además, tengo que decir que como consecuencia de todo lo que de esa planificación de lo que yo he hecho con mi hijo, también tengo que decir, y esto es muy importante, claro, que a él le ha gustado y le gusta, Tío ¿vale? pleno. Pero como consecuencia de eso, tenemos en el despacho un programa pionero desde el año 2017 que se llama Aprendiendo a Heredar para hijos y nietos de empresarios entre 12 y 16 años, para inculcarle el amor por la empresa, el amor por el mundo de los negocios y fomentar precisamente ese espíritu empresarial en las generaciones futuras, ¿no? de familias empresariales. Creo que es fundamental trabajar eso desde abajo, creo que es fundamental tener esa concienciación, ¿no? Y esa forma de pensar, o al menos así yo lo entiendo, y creo pues, bueno, pues que la probabilidad de éxito en la continuidad de la empresa familiar o en su desarrollo profesional, independientemente de la empresa familiar, pues tiene obviamente unas probabilidades más altas. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Lorenz, como Lorenz de Arabia. Pues a Lorenz Granda tendremos también un día que sentarlo aquí en este podcast de más de negocios, porque de más que negocios, porque ya es un empresario y además, pues efectivamente heredando esa pasión gracias a su padre. Pues nada, Luis, por ir terminando también esas preguntas que le hacemos siempre a los invitados que sentamos aquí, para conocerlos un poco más, y me tienes que decir, por orden, una película, un libro, una comida. Pues un libro, bueno, tengo varios, obviamente, ¿no? Pero va a sorprender. Pero a mí mi padre, cuando tenía 14 años, me dio un libro que estaba en mi casa, que se llamaba Normas de Buena Educación. Y me lo leí con 14 años. Obviamente, si hablamos de otro tipo de libros, ¿no? Te ayudó, marcó ese libro, qué bueno. Pues, obviamente está El Quijote, que es una obra maestra, ¿no? Pero hay muchos libros empresariales también, que la verdad es que me gustan mucho. Me gustan mucho las biografías de los empresarios, me encantan, me encantan. Leí hace poco la del de Nike, mítica ahora que está, ¿no? Me encantan, es algo que me gusta mucho. Una comida. Bueno. La comida la última, me falta primero serie o película. Pues no soy mucho de televisión, la verdad. No soy mucho de series, no soy mucho de ver televisión. Lo que veo en la televisión son deportes, tenis,
por supuesto, Nadal, Alcaraz, fútbol, buenos partidos. No tengo tanto tiempo como para ver la televisión. Pero bueno, suelo ver básicamente deporte en la televisión. Tú ese 11 titular de aquel Super Deport, ¿te lo sabes o no? Eso me claro. Ese gol de... fue, no, Fran, ¿no? El gol fue Fran el que marcó, no recuerdo bien, de Díaz Miña, Fran, ¿no? Valerón. Sí, bueno, esa fue una época dorada. Ahí yo vivía en La Coruña y obviamente era socio del Super Deport. Yo viví ahí como todos los coruñeses. Vivimos unas noches mágicas cuando le ganábamos al Real Madrid, por supuesto al Barcelona, pero al Milán, a todos los grandes, al Paris Saint-Germain, al Bayern de Múnich, al Liverpool, al Manchester City. Bueno, en aquella no estaba el Manchester United. En fin, vivimos ahí una época, la verdad es que muy, muy bonita. Y bueno, que los coruñeses, la verdad es que los recordamos con cariño. Para vosotros queda, pues nada, fenómeno. Y te falta la comida. Bueno, la comida, yo como un gallego, soy de tortilla de Betanzos. O sea, la tortilla para mí es un manjar. Obviamente tengo muchos, pero como todos, ¿no? Pero una buena tortilla para mí es una cosa espectacular. Me terminas de ganar, porque también soy muy fan de la tortilla. ¿Y el arroz te gusta? ¿Buen arroz? Sí, claro. Y aquí además tenemos un arroz maravilloso, un arroz espectacular. ¿Lo has probado? Sí, claro. Lo has probado el de Arrozante, ¿no? Sí, sí. Entonces, efectivamente, lo dices con conocimiento de causa, que esto no es la casa del arroz por casualidad, porque efectivamente está espectacular. No sé si has probado cuál de ellos, de la gran variedad que tienes, has probado, pero como seguro que te quedan muchos por probar aquí, pues agradecemos siempre la visita a los invitados que nos trae CID, pues regalando este bono también en nombre de Occidental Banús, a quien también agradecemos que nos deje este espacio, este set, aquí en concreto en la Casa del Arroz, en Arrozante, y en modo de agradecimiento, pues todos te queremos invitar a que vuelvas y a disfrutes de un pedazo de arroz en Arrozante. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a Área Costa del Sol, muchas gracias a CID y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues ahí lo tienen, Luis Granda, Método Granda, en este capítulo número 26 de Más que Negocios, como siempre, una historia que inspira detrás la persona del proyecto. Gracias a ustedes, como siempre, por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.